el amplificador operacional. Como podemos observar aquí en la pantalla, también se le puede decir op-amp, que es una manera de simplificar pues ese nombre, ¿no? De Operational Amplifier. En este caso, el op-amp internamente está formado por transistores. Vamos a ver de qué manera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la configuración interna de ese dispositivo. Vamos a ver qué es lo que realiza. Bueno, así como un poquito su nombre lo menciona, pues es un dispositivo que amplifica una señal, pero aparte puede realizar diferentes funciones, diferentes operaciones. Incluso este se utiliza para hacer sumadores, comparadores, elementos de integración, derivación. Es decir, todas las operaciones que ustedes conozcan de forma aritmética, por ejemplo, las puede realizar un op-amp. De hecho, es un dispositivo que internamente se encuentra en cualquier procesador para poder realizar ese tipo de tareas. Obviamente, bueno, ya en su configuración distinta, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver que internamente tiene dos transistores que son BJT tipo NPN, donde, bueno, básicamente tenemos una entrada que dice B2, que es entrada negativa, tiene otra entrada B1, que es una entrada positiva, bueno, tiene un arreglo de resistencias que también son internas, pero de manera externa tiene un BS, que es un voltaje de alimentación, BS es de voltaje de la fuente, voltage source, que es positivo, otro BS pero que es negativo, y por último tiene una salida que está aquí en el colector de este transistor que está de este lado, que está aquí en la entrada positiva. Entonces, en este punto, pues es la configuración interna de este amplificador operacional. Ya como diagrama, vamos a ver que este op-amp se puede poner de esta forma. Este es su diagrama, ¿no? Que nos indica, por ejemplo, aquí, vamos a ponerlo aquí, que tiene lo mismo, miren, si se fijan, tiene B1, que es el positivo, acá está de este lado, tiene B2, aquí está, que es el negativo, la entrada negativa, estas son entradas, tiene voltaje de alimentación positivo, que es el de arriba, y voltaje de alimentación negativo, que es el de abajo. Por regular, la alimentación positiva pues va del lado de la entrada positiva y la alimentación negativa de la entrada negativa. Y pues tiene su voltaje de salida. Esta es su representación como un diagrama en un circuito esquemático en este caso. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora es qué funciones puede realizar. Aquí les voy a explicar tres que son básicas. Tiene un montón, realmente podemos hacer un montón de cosas con este dispositivo, incluso, por ejemplo, filtrado de señales, también puede eliminar ciertos componentes de señales, frecuencias en este caso, pero bueno, vamos a ver básicamente qué es lo que pudiera hacer. Por ejemplo, uno de los primeros, o las primeras configuraciones es como un amplificador no inversor. Entonces aquí lo que vamos a observar es que al nosotros tener nuestro op-amp y conectarle en la entrada positiva un voltaje y en la entrada negativa poniéndole un arreglo de resistencias R1 y R2, donde R1 va a tierra y R2 va retroalimentada, se le llama, es decir, de la salida hacia la entrada, y se fijan aquí conectada también a la R1, vamos a tener a la salida este comportamiento. Va a ser el voltaje de entrada por 1 más la relación que tengamos de resistencias entre R2 y R1. Por ejemplo, si R2 vale 10 kilo ohms y R1 vale 1 kilo ohm, 10 entre 1, pues les va a dar 10 aquí como relación, los kilos se van, más 1, entonces aquí va a tener 11 veces el voltaje de la entrada. Esa es la amplificación que tendría directamente este dispositivo. Vamos a verificarlo de una vez, miren. Aquí en Proteus tenemos nuestra área de trabajo. Y bueno, aquí también como comentario vamos a realizar esta conexión con un dispositivo que se llama LM741. Vamos a ver este circuito integrado, realmente es un circuito integrado. Lo voy a poner acá. Bueno, aquí está muy grande, pero realmente lo que vamos a realizar es la conexión de este circuito que tenemos como amplificador operacional se llama LM741, donde internamente, si se fijan, tiene la entrada negativa, la entrada positiva, la salida, y bueno, aquí en este punto, aunque no venga así marcado tal cual, pero
Aquí está, lo voy a dejar un poquito más grande para que se note, pero aquí tenemos, por ejemplo, los offset null, pues son entradas que no se conectan. Aquí está la entrada inversora, que es la 2, la entrada no inversora, si se le llama, que es la 3 o la positiva. El 4 es el voltaje negativo, que aunque aquí no venga, pues aquí sería voltaje negativo que estaría de este lado. El 6 es las, perdón, aquí dice que está mal, más bien el 6 es la salida. Aquí dice que es el 5, ahorita vamos a analizarlo allá en el diagrama, que tiene un pequeño errorcito, lo saqué aquí de internet, pero bueno, para que vean que también tiene errores en el diagrama, hay que checarlo ya en la configuración o en un datasheet. Pero bueno, el 7 es el voltaje positivo y el 8 no se conecta, así tal cual, ¿no? Entonces, vamos a verificar este circuito. Bueno, es el 741. Para no hacer los bolas y para quitarlo de aquí, porque pues sí tiene un error, miren, aquí dice que el 5 es la salida, pero acá dice que el 6 es la salida. A ver, vamos a quitarlo, vamos a verlo mejor acá en Proteus. En Proteus, si buscamos un circuito integrado, bueno, vamos a buscarlo aquí en componentes y le ponemos el 741. Aquí, bueno, vamos a buscarlo como LM741. Ah, pues ahí está, miren. Es ese circuito integrado. La diferencia, por ejemplo, con otros circuitos integrados que contienen amplificadores operacionales, que ahorita lo vamos a observar para otra práctica, es que este circuito tiene entrada de voltaje negativa y positiva. Hay otros que no, que solamente tienen entrada positiva, la negativa la tienen a cero. Miren, aquí está LM741, solamente aparece uno. Entonces, este lo seleccionamos. Como vamos a utilizar también resistencias, pues lo ponemos aquí de una vez. Vamos a buscar resistencias. Aquí está. Y pues ya, sería todo. Entonces, aquí ponemos el circuito integrado. Vamos a ver cuál es la salida, cuál es la que nos marca como salida. Aquí se fijan, realmente la salida, pues es el pin 6. Allá tiene un error en un cablecito más que nada, pero sí es el 6. Así como viene marcado aquí. Quizás hasta es mucho más fácil ver la configuración aquí en Proteus. Aquí no hay ningún error. Ya tenemos esto de aquí, ¿no? Entonces, dijimos que bueno, el 5 y el 1 no se conectan, son para un offset, se le llama, es cuando queremos mover la señal en el eje vertical, pero aquí no lo vamos a utilizar. No se conectan realmente. El que sí es el 4, que es la entrada negativa, y el 7 es la entrada positiva de voltaje. Y el 3 es la entrada positiva o no inversora, y el 2 es la entrada negativa o inversora, es decir, que va a invertir la señal. Si recuerdan acá nuestro diagrama, para no invertirla, el voltaje de entrada va en la positiva, no va en la negativa, si no lo estaría cambiando, que ahorita lo vamos a observar. Entonces aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es ponerle una fuente de alimentación que sea pues una señal senoidal, donde le pongamos pues una amplitud muy pequeña. Es que aquí no me deja atinarle, pero aquí está. Entonces tenemos nuestra señal senoidal. Vamos a sacar esta senoidal, miren. Entonces aquí tenemos una señal senoidal que va a la positiva. Entonces aquí seleccionamos que sea de amplitud 1 volt. Vamos a ponerlo de 1 volt. Vamos a amplificarlo 11 veces, como les explicaba ahorita. La frecuencia 1 Hz está bien, o sea, no pasa nada. Y que sea una señal senoidal. Ahorita vamos a ver lo de la frecuencia si es que está muy lento. Ya tenemos la entrada positiva. Por ejemplo, para que se den una idea, vamos a ponerle un osciloscopio. De hecho, bueno, ahorita lo vamos a conectar tanto a la entrada como a la salida. Pero esta señal, la que tenemos aquí, pues básicamente lo que estaríamos haciendo es una senoidal con 1 volt de amplitud, de valor pico, como ustedes ya lo habían visto, ¿no? Ahora, en la entrada negativa tenemos R1 y R2. Entonces aquí vamos a poner un arreglo de resistencias donde, pues, una de ellas vamos a ponerla de este lado, así como aparece acá. Otra la ponemos retroalimentada, que sería esta de acá, R2, pero dijimos que la relación era R2 sobre R1. R2 la vamos a dejar de 10 kilos, pero R1 vamos a cambiarlo a que sea de solamente 1 kilo. Entonces, para que sea la relación de 10 a 1, más el 1, pues lo va a amplificar 11 veces. Vamos a ver si es cierto. Entonces, aquí le ponemos un valor de tierra, aquí está, ya lo colocamos aquí, de este lado. Del otro lo conectamos a la entrada inversora. Se fijan, aquí va la entrada inversora, que está ese cable. Va a esta terminal. Se fijan, es lo mismo, nada más ahí por el acomodo, pero está la inversora, tanto una como otra resistencia. La inversora, tanto una como otra resistencia. Y el R2 lo vamos a mandar
de la salida a la resistencia, si se fijan aquí. Creo que aquí puso otro cable, déjenlo quito. Más bien es así, miren. O sea, lo conectamos de la salida al valor de la entrada, en este caso. Ahora, ¿para qué sirven los voltajes de BS positivo y BS negativo? Bueno, es la amplificación. Es decir, tenemos que decirle hasta qué valor queremos que nos amplifique la señal. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es ponerle un valor de fuente de voltaje. No le voy a poner power porque si lo pongo a 5, por ejemplo, y lo quiero amplificar 11 veces, de 1 a 11 volts, con 5 hagan de cuenta que lo va a limitar a que salga solo de menos 5 a 5. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, de hecho no menos 5 porque pues es 5 positivo. Pero si le ponemos, por ejemplo, una fuente de corriente directa, aquí está esta de aquí, es diferente a la de alterna, porque esto es continua, donde aquí le ponemos, por ejemplo, vamos a ponerle un valor de voltaje que es muy común, que es 12 volts, por ejemplo, ¿sale? Lo que estamos haciendo es dejar como el rango de amplificación. Por ejemplo, si yo aquí le pusiera 10, y al quererlo amplificar 11 veces, se va a quedar hasta el tope de 10 volts. O sea, aquí pudiera ir 11, por ejemplo, pero si le ponemos 12, pues le damos como que chance para que haga la amplificación sin ningún problema. O sea, para que se pase poquito y pues no suceda nada. Pero la de abajo, que es negativa, aquí en lugar de ser 12, pues aquí va a ser menos 12. Entonces ya tenemos ese valor de voltaje, pero ahora en la parte negativa. Es decir, hay que poner como si fuera el rango del menos 12 a 12, o sea, del mínimo al máximo de amplificación. Entonces, la unidad que tenemos esta configuración, vamos a hacer lo siguiente. Voy a conectar el canal A del osciloscopio a mi entrada de senoidal, que está a 1 volt, y otro canal, que es el B, lo voy a conectar a la salida, ¿sale? Vamos a realizar la simulación. Entonces aquí ya tenemos, vamos a darle play, vamos a ver cómo nos da la señal. Se fijan aquí, bueno, por la frecuencia que es muy pequeña, pues quizás no se alcance a ver, pero ahí está, bien. Vamos a bajarle un poquito ahí al periodo, aquí en la parte horizontal. Y si se fijan, bueno, vamos a analizarlo con esto, el canal A, que es el amarillo, está a una escala de 5, o sea, para cada cuadrito vale 5, ustedes recuerdan esa parte, ¿no? Entonces, si lo pongo, por ejemplo, a 1, pues ahí nos dice que a partir del valor de 0 tiene 1 para arriba y 1 para abajo, o sea, va de menos 1 a 1 volt, o sea, su amplitud o su valor pico es de 1 volt. Mientras que el azul, su escala es de 5 volts. Acuérdense que lo amplificamos 11 veces, ¿verdad? Si se fijan aquí, si lo pongo, por ejemplo, a 10, se fijan, no está exactamente en la parte del cuadrito, ¿no? Se pasa por poquito, eso quiere decir que sí son más de 10 volts, en ese caso pues son los 11 volts. Entonces, aunque las señales parezcan de la misma amplitud, se fijan, aquí está la escala a 1, o sea, tenemos 1 volt, y aquí está la escala a 10 en la señal azul, por lo que pues está un poquito más de los 10 volts, o sea, sí está a 11 volts. Eso se los puedo asegurar hasta si lo pudiéramos verificar con otro osciloscopio que nos diera los valores de forma digital. Entonces, eso es un amplificador no inversor, es decir, la señal se fijan, si es positiva, acá sigue siendo positiva, si es negativa, acá sigue siendo negativa, entonces ahí no cambia, en este caso, pues la fase se le llama, ¿no? En este punto. Entonces, bueno, eso sería el amplificador inversor. No inversor, perdón. Vamos a ver ahora el amplificador no, y el amplificador inversor, el que va a invertir la señal, si es positivo lo cambia a negativo y viceversa. Vamos a verlo directamente aquí. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el amplificador operacional inversor, entonces aquí tenemos, vamos a ver esta configuración, lo voy a poner acá en el área de trabajo. Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. En el inversor, lo que hacemos es que ahora el valor de entrada no va en el positivo, sino que va en el negativo. Si fijan, aquí está volteado, para que no se hagan bolas. Este es el negativo, o sea, es como si lo hubieran flipeado, si lo hubieran volteado. Y ahora el R1 y R2 siguen estando en el negativo, pero hagan de cuenta que es como esta configuración, pero en el positivo, ahora lo pusieron a tierra, es como si aquí hubiera tierra, y en el negativo, ahora pusieron el valor de entrada. Si se fijan aquí, la relación del voltaje de salida es menos el voltaje de entrada, o sea, lo va a cambiar de signo, por la relación de R2 entre R1, es decir, ya no se le suma un 1 como acá. Vamos a analizarlo con respecto a este circuito, miren, vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Aquí, por ejemplo, dijimos que ahora la Tierra
no va, perdón, no va conectado a esa entrada negativa. O sea, ahora lo que tenemos es esto, bueno, lo voy a quitar solamente el cable, este de aquí lo quitamos, y está en stop, sí, aquí está. Entonces aquí lo quitamos y la entrada de acá de la otra señal de forma senoidal, que es esta, vamos a quitarlo porque ahora tengo el otro mouse, ahí está. Ahora va para el otro lado, fíjense, hagan de cuenta que lo que hacemos es esto. O sea, este lo voy a poner acá para que pueda conectarse más fácil. Y esta tierra lo voy a poner ahora en la parte donde estaba la entrada anteriormente. Entonces ahora la señal va a la entrada negativa. La relación sigue estando igual, ¿eh? De 10 a 1. Acuérdense que nada más ahora ya no voy a sumarle 1. Y ahora el negativo va directamente a tierra. Ahora bien, aquí el canal A lo voy a quitar de aquí, si no pues me va a marcar que pues está en 0 volts, ¿no? Ahora mi canal de entrada vamos a conectarlo a este punto, que es el valor de el voltaje de mi entrada, que es la senoidal, y la salida sigue estando donde mismo, y los voltajes pues siguen estando también de 12 a menos 12. Ahora no va a amplificarlo 11 veces, lo va a amplificar 10 veces. Vamos a ver si es cierto. O sea, aquí al momento de simularlo, acuérdense que a la escala pusimos la entrada en 1 y la salida en 10. Si se fijan, ahora el positivo, acá la salida lo cambia a negativo y viceversa. Y si observan, ahora sí, no se pasa del cuadrito, por lo que indica que exactamente está amplificándolo 10 veces el valor de mi voltaje de entrada, que está con una escala de 1 volt. Si lo quieren ver así yo como que más amplificado, pues sería de esta forma, aunque pues como que no se alcanza a notar tanto, ¿no? A veces lo pongo en 5, pero bueno, si lo ponen en la misma escala, por ejemplo aquí, en 2 o en 1, aquí ya se alcanza a notar que pues sí es la relación inversa de lo que tenemos en la entrada. Entonces, esos son los amplificadores como inversor o no inversor, dependiendo de cómo conectemos nuestra entrada. Aquí no le den a la tachita, más bien yo les recomiendo que le den stop para que lo cierre y esta sería la configuración. Si observan acá, pues tenemos esas dos configuraciones de amplificador inversor y no inversor. Muy bien, aunque bueno, el video quizás sea un poquito largo, pero vamos a ver la última configuración básica de este op-amp, que es como comparador, que de hecho lo vamos a utilizar en nuestra práctica. Los amplificadores se pueden utilizar, pero realmente yo lo voy a poner con el comparador. Entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Nuestro comparador de voltaje es la misma configuración del op-amp, si se fijan, este es el mismo diagrama, pero aquí nos dice lo siguiente. Dice que el voltaje de salida va a ser el voltaje de la fuente positiva cuando el voltaje en la entrada no inversora o en la positiva sea mayor que V2, que es la inversora. Y al contrario, la salida va a ser igual al voltaje de entrada negativo cuando el voltaje 1, o sea, sea menor que el voltaje 2. Bueno, aquí como comentario, también aquí se aplica un igual en el primer caso. Cuando V1 sea mayor o igual que V2, la salida va a ser Vs positivo. Entonces imagínense que fuera, por ejemplo, esta configuración, lo que nos dice es que si, por ejemplo, aquí metiéramos 5 volts y acá tuviéramos ahorita 1 volt, y acá hubiera 12 y aquí hubiera menos 12, lo que hubiera en la salida sería 12, porque V1, que son 5, es mayor que V2, que es 1 volt. ¿Sí están de acuerdo? Pero ahora, si V2 lo pusiera, por ejemplo, a 10, le subiera a 10 volts, ahora V1 es menor que V2 porque este vale 5, no lo hemos cambiado, y este vale 10. En ese caso, si Vs negativo valiera menos 12, la salida sería menos 12. Entonces, eso nos puede servir mucho porque realmente nosotros tenemos una salida que depende de la comparación de estas dos señales y el resultado va a ser este de aquí o este de acá. Para ello vamos a utilizar un circuito integrado que también tiene op-amps, pero en este caso tiene más. El M741 solamente tiene un op-amp, pero el que vamos a observar ahora, que es el 324, ese circuito integrado contiene 4 op-amps. La única diferencia de ese circuito, bueno, lo estamos observando aquí, ya para no pegarlo allá, es que el VCC, que es la entrada positiva, que es Vs positivo, siempre va a ser 5 volts, y el Vs negativo, aquí es el pin 11, siempre va a ser tierra, es decir, no vamos a tener
valores negativos en este circuito integrado. Todos los demás, se fijan, son o las entradas del op-amp o la salida. O sea, aquí el BS positivo y el BS negativo, que es 5 volts y es tierra, es común para los 4 op-amps. Este, por ejemplo, no sirve para un amplificador de una señal que es senoidal, por ejemplo, porque lo cortaría a tierra, lo cortaría a 0 volts. Entonces, no se recomienda para amplificadores, para eso es el 741. Pero para comparadores sí, porque aquí nos va a dar una relación de que si, por ejemplo, la entrada, esta 1, es mayor que o mayor o igual que esta entrada, que es el pin negativo, pues va a sacar 5 volts. Pero cuando este sea mayor o la entrada positiva sea menor que la negativa, pues va a sacar tierra. Eso, si lo conectamos, por ejemplo, a un LED, nos va a dar un indicador de cuando es mayor o cuando es menor. Entonces va a prender el LED con 5 volts cuando es mayor o igual la señal positiva que la negativa, perdón. O va a ser tierra o se va a apagar el LED cuando el voltaje de entrada positivo sea menor que el negativo. Entonces, esto nos va a servir para nuestra configuración. Entonces, miren, voy a poner un pequeño ejemplo, ahorita para no ser tan largo el video. Bueno, aquí ya tenía los circuitos integrados, que bueno, se los voy a pasar como referencia, pero aquí ya puse un comparador. Miren, entonces aquí el comparador, que como